Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación en donde vamos a platicar sobre tips para mejorar el rendimiento o performance de nuestros juegos o aplicaciones hechas con Unity. Mi nombre es Arturo, soy Developer Advocate para Unity y pues cualquier cosa que necesiten, siéntanse siempre libres de escribirme. Ahí está mi cuenta de Twitter, generalmente es lo que más reviso, entonces siempre pueden escribirme y me va a dar mucho gusto saludarlos y bueno, pues en general tratar de responder sus dudas. Antes de pasar a la presentación, quisiera hacer una pequeña nota sobre lo que significa optimización, porque pues seguramente sabrán que optimizar es un tema bien importante para aplicaciones en tiempo real como lo son juegos, porque a diferencia de otros tipos de medios, tenemos que asegurarnos que nuestras aplicaciones corran, o sea, se ejecuten, funcionen, pero que corran a cierto frame rate. Y ese frame rate pues tiene que ser en tiempo real, normalmente 30, 60 cuadros por segundo. Y eso lo tenemos que hacer con recursos generalmente también muy limitados, como son los que podrían ser de un teléfono celular, una consola portátil, etcétera. Otra cosa es que optimizar no siempre significa lo mismo para diferentes proyectos. En algunos juegos, tal vez hacer un cambio en C Sharp no haga ningún beneficio, cuando en otros probablemente ese pequeño cambio haga una diferencia muy grande. Entonces siempre es importante saber pues qué vamos a optimizar, cuándo, dónde y demás. Entonces yo creo que ya empezando, yo empezaría a resumir lo que es optimización en dos cosas. Uno, lo que sería un budget y lo otro, lo que tendría que ser profiling. Perdón que esté mezclando palabras en inglés y en español, y la presentación está en inglés, pero creo que es lo más importante. Entonces, pues budget básicamente significa los recursos y pues las restricciones que tenemos, como pueden ser memoria, resolución, tiempo, incluso dinero. Y por otro lado, pues profiling significa el proceso de medir lo que estamos utilizando de ese budget que nos propusimos o que tenemos. Ahora, para medir, lo mejor siempre es tener las mejores herramientas. Unity tiene algunas herramientas que están ya incluidas, pero la recomendación siempre es hacer las pruebas en el dispositivo al que vamos, pues en el que está corriendo, ¿no? El dispositivo final. Dentro de las cosas que hay está el Unity Editor Profiler. Básicamente es una herramienta que puedes utilizar para obtener información del rendimiento de tu aplicación. Lo puedes conectar directamente a dispositivos a través de la red, directamente por un cable, y ver cómo está corriendo en esa plataforma en específico. También lo puedes correr en el editor para darte una idea de más o menos cómo está funcionando. Sin embargo, pues las lecturas van a ser en muchos casos diferentes. La del siguiente también de Unity es el Memory Profiler. Este es un paquete aparte que puedes incluir en tu proyecto y agrega una ventana extra al editor que puedes utilizar para medir el uso de memoria en tu aplicación con más detalle, ¿no? Aquí vemos, estas son nada más screenshots de un proyecto cualquiera. Puedes tomar un snapshot de cierto tiempo, hacer cambios y después comparar un nuevo snapshot con lo que tuviste el pasado. Entonces puede ser útil para medir cosas como fragmentación, etcétera. Otra herramienta puede ser el Frame Debugger. Este Frame Debugger te permite ponerle pausa o congelar en un frame, en un cuadro, mientras está corriendo tu juego y poder ver los draw calls individuales, es decir, qué está haciendo Unity para mandar a dibujar cada uno de tus frames, los diferentes pasos, y puedes ver con detalle pues cómo se está construyendo la escena a partir de sus elementos gráficos, ¿no? Entonces es útil para saber pues, si están haciendo batching de tus draw calls o no, las sombras, cómo se están calculando, qué texturas están utilizando, qué shaders están utilizando. Entonces es muy, muy útil. Esas son las que por decir, Unity tiene. Sin embargo, hay otras que no necesariamente nosotros estamos desarrollando, pero que funcionan mucho para hacer profiling de diferentes cosas.
Entre ellos está Instruments y están desarrollando algo para plataformas iOS o macOS. Instruments tiene varios instrumentos, varias pequeñas como utilidades que les permiten hacer debugging o profiling de muchas cosas. Está Visual Studio, que lo pueden usar como debugger. El Graphics Performance Analyzer de Intel, el Bitum Profiler también de Intel, RenderDoc, que creo que si quieren ir un paso más allá de hacer profiling de sus frames, RenderDoc es esa herramienta. De Unity, también nosotros, regresando a lo que nosotros proveemos, existe el Build Report Tool, que es muy útil para analizar los builds que están generando y ver pues, qué assets están llevándose, qué parte de memoria, ya en el archivo pues comprimido, por así decirlo. Y bueno, está también el Android Debug Bridge para plataformas. Ahora, para entender los problemas, también tenemos que entender, al menos en un nivel muy básico, conceptos como lo son la memoria, el procesador, el GPU y cómo funcionan, ¿no? En esta sección vamos a tener un vistazo muy simplificado de dos lugares en memoria. Uno es el stack y otro es el heap. Hago una nota nada más que no piensen que lo que estoy explicando aquí es como funcionan todas las plataformas, aunque en teoría, pues la base es la misma, pero la implementación interna es diferente para cada plataforma. Entonces, a pesar de que esos conceptos sirven, pues no se vayan con la idea de que pues si ya sé cómo funciona el stack en una plataforma o si tiene tanto tamaño en una plataforma, va a estar lo mismo en todos lados. Hay cosas que cambian, generalmente no nos preocupan, pero por eso es importante saber cómo funciona esto para después resolver otros problemas. Entonces, tenemos el stack. El stack es un espacio en memoria que guarda variables que son creadas dentro de funciones y además de los parámetros que se reciben y la función en sí misma. La estructura lo que va haciendo es pues como que va encimando los valores conforme van ejecutados. Esto nos permite llamar funciones dentro de otras funciones. En este ejemplo vemos cómo primero llamamos está ejecutándose update, entonces eso se pone en la pila, se apila. No quiero confundir, porque voy a estar usando este término stack en lugar de pila, pero bueno, se apila, se hace stack del update y después se mete ese spaceship health, que es lo que estamos declarando ahí. Después empezamos a ejecutar el find spaceship health y tenemos que meterlo a la pila. De hecho, estoy viendo que aquí hay un error en el GIF. Ese find spaceship health no lo estamos metiendo a la pila, pero bueno, imagínense que sí, después sigue el heal y después el damage. Entonces, así como los vamos ejecutando, se van apilando estos elementos y la función, y conforme terminamos de ejecutar la función, pues se van quitando de la pila. Es así como funciona. Eh, bueno, perdón, regresando a la parte de la pila, fíjense que aquí no nos tenemos que preocupar por lo que normalmente llamamos fragmentación o por algún problema de que el garbage collector tiene que correr. Aquí no nos preocupamos de eso. Y lo importante saber es que no terminemos llenando la pila, porque la pila pues tiene el stack, tiene un tamaño definido y si empezamos a hacer muchas llamadas, la empezamos a saturar, pues va a causar lo que se llama el stack overflow. Ahora, hablando del heap, el heap es otra región en memoria, es usualmente más grande que el stack, y aquí es donde vamos a poner todas nuestras instancias de clases, los objetos. Usualmente, cada vez que creamos un nuevo objeto, vamos a obtener el siguiente espacio disponible en el heap. Una vez que destruimos ese objeto, no vamos a liberar esa memoria automáticamente, pero le vamos a decir a la memoria, ¿sabes qué? Ya no te estamos utilizando para que después el garbage collector pueda limpiar esa memoria. Aquí lo que importa es entender que el proceso de estar instanciando y destruyendo objetos pues es
generalmente lento. Y otra cosa que hay que considerar aquí es que si en cualquier momento necesitamos más memoria de la que tenemos, el heap se va a expandir el doble de su tamaño. Y durante el tiempo que siga corriendo nuestro juego, no se va a volver a comprimir. Entonces, si crece el heap, ya creció, aunque nada más haya sido por un poco tiempo que lo hayamos necesitado hacer. Recuerden que estas son solamente simplificaciones o un vistazo muy simplificado de cómo funciona el heap. Ahora, con el conocimiento que tuvimos anteriormente, hay que hablar del garbage collector. Acuérdense que esto es nada más un vistazo simplificado, entonces si les interesa, yo les recomiendo que vayan y hagan investigación de cada uno de estos temas, o si no, pues que me puedan escribir, a ver si les interesa que sigamos haciendo este tipo de contenido. Entonces, para hablar del garbage collector, hay que regresar al heap. Recuerdan que estábamos diciendo que cuando instanciamos un objeto, lo que hacemos es pedir espacio en el heap y ahí se instancia nuestro objeto. Cuando lo destruimos, pues simplemente lo marcamos como, pues se llama como dirty o como sucio. Esto lo que va a hacer es que cuando el garbage collector se ejecute, pues básicamente vea todos los objetos que están, o todos los espacios en memoria que están marcados como sucios y libere ese espacio. Nosotros podemos como interferir cuando queremos que se ejecute el garbage collector. Sin embargo, normalmente pues no lo hacemos, ¿no? Es algo que se ejecuta cuando cree que se tiene que ejecutar. Mientras más objetos haya, más tiempo va a tardar el garbage collector. Entonces es algo que normalmente queremos evitar, que haya muchos objetos básicamente por limpiar. Bueno, entonces esa fue como una parte como de bajo nivel de cómo funciona la memoria y el garbage collector, que son temas bien interesantes, bien importantes, y muchas de las veces es ahí donde se pueden hacer ciertas optimizaciones como por default, ¿no? Que hay un API y viene con una versión que hace allocation de memoria y otra que no. Entonces, generalmente pues queremos utilizar la que no, ¿no? Y esta es la razón por la cual. Ahora vamos a pasar con tips de importación de assets. Pues una causa muy común de tener builds muy grandes viene de no tener los settings de importación optimizados, ¿no? En particular, assets como las texturas. Ahora, lo importante aquí es que si utilizamos los settings correctos para assets en particular, vamos a tener un mejor manejo de memoria, de tamaños de build más pequeños y pues tiempos de creación del build pues mucho más cortos. ¿Ok? En este caso, fíjense cómo tenemos la misma escena, el mismo modelo y solamente tenemos variantes de la textura, ¿no? En la de la izquierda estamos haciendo que nuestra textura pues tenga una compresión menos agresiva. Entonces, si se fijan, la compresión está como favoreciendo la calidad. Sin embargo, fíjense que el tamaño en memoria es de 5.3 megabytes. También el tamaño máximo de la textura es de 2K, 2048 por 2048. Y del lado derecho, la misma textura con diferentes settings de compresión. Básicamente aquí le decimos que lo comprima más, el tamaño máximo es de 1024. Realmente es difícil ver como una diferencia notable y si estamos considerando que este modelo casi no se va a ver, pues sí podemos utilizar como esa compresión, ¿no? Y fíjense cuánto espacio estamos ahorrando gracias a unos settings de compresión pues más óptimos para este juego en particular. Tal vez si esta textura estuviera siendo usada para elementos UI, pues no sería una buena idea comprimir tanto, pero en este caso, pues casi no se nota y estamos ahorrando mucho espacio en memoria. Estos son settings como que básicos que les recomendaría. De nuevo, no siempre todos sus assets necesitan lo mismo. Les recomiendo leer la documentación, ver qué van a hacer con esa textura, cómo se va a utilizar
y pues ya tomar esas decisiones. Pero generalmente el max size, traten de mantenerlo a lo mínimo posible. Traten de tener una textura que es power of two, o sea, de múltiplos de 2. O potencias de 2, no múltiplos de 2, perdón. O que esté en un atlas, o sea, que todas sus texturas o todos sus sprites estén dentro de un atlas. Si no van a utilizar el canal alfa, si su textura no tiene transparencia y no van a utilizar la información que está en ese canal, desactívenlo. Si no van a modificar la textura, es decir, si no van a escribir la textura o reescribir, encimar dots encima de la textura, desactiven esa opción. Y traten de utilizar un color format más pequeño. Pueden utilizar 16 bits en lugar de 32, es recomendable. Y si están utilizando cosas que sean para UI, cosas que no van a cambiar su distancia entre su posición, o bueno, su distancia con la cámara, pueden utilizar, desactivar los bitmaps. De esta forma también no utilizan tanta memoria. Ahora, recuerden que en muchos casos sí es mejor tener bitmaps. Entonces, es más bien, creo que el tip aquí es saber que los settings correctos de importación de textura pueden hacer una gran diferencia. Ahora es cuestión de que ustedes para su proyecto en particular, pues sepan cuál configuración es la óptima para ustedes. ¿Ok? Ahora, el siguiente es lo mismo, pero ahora para meshes. En este caso, pues hay, y aplica también para las texturas. Cuando estamos nosotros importando nuestros assets, si lo hacemos manualmente, en muchas ocasiones, pues sin querer, activamos o deactivamos o cambiamos un valor y pues eso puede afectar a muchas cosas en nuestro juego, ¿no? Lo ideal sería que tuvieran un pipeline automatizado para importar texturas. En Unity eso es posible. Pueden escribir sus procesadores de assets, es decir, o preprocesadores de assets. Cada vez que importen una textura, hacer que un script le ponga cierta configuración. ¿Okay? Pero bueno, el problema de no tener esos valores, igual que como era en las texturas, es que podemos tener pues, performance no óptimo debido a que tenemos assets más grandes o con más información de la que necesitamos, ¿no? Entonces, pues siempre asegúrense que todos los settings para su juego sean los correctos. Generalmente, pues queremos que la compresión del mesh sea optimizada. Esto internamente Unity pues va a hacer que ciertas cosas en cómo está hecha la malla se optimicen, en cómo están los vértices y demás. Tomen en cuenta que para ciertas cosas, tal vez ustedes no quieren que Unity comprima su mesh. Entonces, nada más recuerden que si tal vez están utilizando información que viene en el mesh y hacen que Unity combine ese mesh, pues tal vez rompa lo que quieren hacer. Entonces, es importante saber qué podría pasar. Sin embargo, generalmente está bien que la compresión del mesh sea mayor. También, si no van a estar modificando su mesh, el archivo como tal, a tiempo de ejecución, lo mejor es desactivar el read and write, porque si no, van a tener básicamente dos copias de ese mesh en runtime. Una, pues la que es la normal, y otra la que van a estar modificando. Entonces, si no la van a modificar, pues no queremos dar doble información. El rig, desactivarlo si no tiene ninguna animación, si no tienen rig. Los blend shapes, lo mismo. Y si sus materiales no usan normales o tangentes, desactivarlos para no tener que estar pagando ese precio pues por tener esa información en los vértices. Ahora, tips generales, y espero que esto esté siendo entretenido y que no esté siendo aburrido. Voy a prender mi cámara nada más para saludarlos y revisar que nadie esté dormido o dormida. Ya vi que algunos sí. Pero bueno, sigamos. Ahora, el siguiente es elegir la estructura de datos correcta para el problema que estemos resolviendo, ¿no? Normalmente, pues necesitamos estructuras de datos, arreglos, listas, diccionarios, colas, pilas. Dependiendo de qué estamos haciendo, elegir una sobre otra puede ser que nuestro performance mejore, que nuestro performance se afecte mucho, ¿no? Entonces, un ejemplo es
imaginen que vamos a estar buscando iterando sobre una colección mucho. Entonces, tal vez necesitamos un diccionario si queremos estar agregando o quitando cosas en lugar de un arreglo, ¿no? Pero un arreglo tal vez es mejor, o más bien, no es tal vez, es mejor si queremos estar eh, eh, trayendo elementos basados en un índice que sabemos de antemano. Entonces, siempre la recomendación es, antes de tomar la camino fácil de decir, pues necesito muchos objetos, me voy a ir por un arreglo o por una lista, es entender el problema, entender qué tanto vamos a estar agregando o quitando objetos, haciendo búsquedas, etcétera, antes de elegir la estructura de datos que vamos a utilizar. Entonces, perdón si esperaban que les dijera cuál utilizar, depende más bien de lo que estén haciendo. Ahora, un tip súper básico que generalmente encontramos en todos lados es el de hacer object pooling, pero ahora con nuestro conocimiento sobre el heap ya sabemos la importancia de hacer este object pooling, ¿no? Queremos crear y destruir objetos, pues normalmente llamamos instantiate y luego destroy, pero pues eso llega a ser muy pesado porque estamos llenando el heap y después al destruir estamos liberando memoria, pero otra vez necesitamos más memoria. Entonces lo ideal es que si vamos a estar haciendo esto de forma muy frecuente, evitar que se esté llamando el garbage collector e implementar alguna serie de object pooling. Hay muchas implementaciones en línea, entonces no tienen que reinventar la rueda, simplemente ver una que les funcione. Y aquí la cosa interesante de saber, de definir cuando implementamos nuestro object pooling es con qué tamaño empezar ese pool y cada cuándo crecerlo o por cuánto crecerlo, porque pues ese va a ser la cosa, ¿no? O sea, si yo tengo mi pool de 4 bullets, como en este ejemplo, pero siempre necesito 5, entonces básicamente voy a tener que estar destruyendo y construyendo una cada vez, entonces tal vez sea mejor que el pool sea de 5 elementos. No siempre es tan fácil la decisión, pero bueno, ahora ya sabemos cómo hacia qué cosas estar buscando. La siguiente es el tema de Scriptable Objects. Scriptable Objects tiene muchos usos, tiene muchos beneficios en otros lados, además de la optimización, pero en este caso nos vamos a centrar en el manejo de memoria, ¿no? Normalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí nuestra clase enemy y tenemos una velocidad máxima y un radio de ataque, y tenemos 20 enemigos, aunque todos tengan la misma velocidad y el radio de ataque es el mismo, cada uno va a tener sus 2 floats asignados en memoria, a pesar de que esos datos sean siempre los mismos. Eso, pues, cuando son 20 objetos o 2 o 3, tal vez no importe, pero cuando son muchos objetos y cuando es constante que estemos haciendo algo así, tal vez ahí sí es importante y podemos utilizar Scriptable Objects para que en lugar de esos enemies tener directamente los floats asignados, tengan una referencia a un Scriptable Object del cual estén todos trayendo la información o leyendo la información. Ahora ya no solamente vamos a pagar el precio por 2 floats en lugar de, pues, 2 por el número de enemigos que tenemos. Ahora se estarán preguntando si pudieran usar tal vez una variable estática. La respuesta es sí, pero con Scriptable Objects ustedes podrían tener muchas configuraciones en el editor sin necesidad de recompilar el script porque cambiaron valores o lo que sea. Entonces el flujo de trabajo se vuelve, creo yo, un poco más flexible. Ahora, una práctica común es el de generar propiedades con sus getters y setters en nuestro código. Y pues hay que entender que una propiedad es básicamente una llamada a un método, ¿no? Entonces, lo que básicamente significa es que vamos a estar pasando tiempo en el stack frame para, pues, agregar básicamente esas llamadas, ¿no? Esto en muchos casos no importa, o sea, en muchos casos realmente es como, bueno, no importa,
costo que estemos pagando, pero si ustedes detectan que su código está pasando mucho tiempo haciendo llamadas a ciertas propiedades, tal vez quieran, en lugar de hacer una propiedad, pues tener tal cual pues el valor, ¿no? La variable como tal. En este caso, si se fijan, estamos utilizando una directiva de preprocesador porque mientras estemos programando, queremos que utilicemos por seguridad de nuestro código y demás propiedades, y si no, pues simplemente nos quedamos con la variable como tal, ¿no? Sin getter ni setter. Bueno, ya sabemos, hemos escuchado mucho que no hay que utilizar el resources folder. Eso sigue siendo el caso. Los invito y las invito a no utilizar resources nunca. Pero ¿por qué? Lo importante aquí es, pues tal vez saber por qué no es que me estén diciendo que no lo hagan. Y bueno, el primer problema es que todo lo que está en el folder de resources se va a ir a nuestro build. Si yo tengo una textura de 10 megas por ahí que se me olvidó y que no estoy utilizando, pero está en resources, se va a ir en mi build. Aunque nunca, jamás se usa. Unity no sabe si se va a usar o si no, si hay referencia o no. Entonces, pues así va a suceder. La otra cosa es que mientras más assets tenga, más se va a tardar mi juego en arrancar. Y eso es porque básicamente todo se va a mezclar en un archivo que va a tener un header. Y ese header es un lookup table para cada uno de los archivos que agreguemos. Y no se puede hacer nada, o sea, no puede continuar el juego hasta que no esté todos esos cargados en memoria, todos esos, ese header cargado en memoria con las referencias a los assets. Entonces, yo les recomiendo utilizar el Addressable Asset System para manejar sus assets, el carga y descarga de una forma mucho más robusta y eficiente. Y hay mucha información en la documentación. Ahora, este también es un caso, pues, muy básico, que es el quitar estos eventos vacíos de Unity. Cuando creamos un nuevo script, nos contiene el start y el update, y aunque no tengan nada, estos se van a estar ejecutando. Si es para un objeto, no importa, pero imagínense que tenemos cientos de objetos o miles de objetos que tienen un update ejecutándose totalmente, entrando al stack y no haciendo absolutamente nada, pues no es algo que queramos. Entonces, todos los eventos de Unity, que pueden ser update, start, on render, todos esos, late update y demás, si no tienen nada ahí, es mejor quitarlo. Por cosas de debug podrían querer tener uno por ahí. Les recomendaría también utilizar una directiva de preprocesador donde digamos, ok, quiero hacer un debugging, entonces mientras esté en el editor, si quiero que exista el update por alguna razón, ¿no? Tal vez hacer un debug, .log y demás, pero ya cuando hagamos nuestro build o nuestro release, eso ya no va a existir. Otra cosa es tratar de evitar que haya mucha lógica en nuestro start o nuestro awake. Y esto porque Unity va a empezar a dibujar el primer frame hasta que termine de ejecutar todos los awakes y starts. Entonces, en muchos casos, pues si hay mucha lógica en el awake, como inicializar objetos, cargar cosas y demás, pues no, el usuario no va a ver un frame dibujado hasta que no se hayan ejecutado todos. Entonces, para dispositivos móviles principalmente, hay que tener mucho cuidado en quitar la lógica pesada del start o awake, porque puede incluso hacer que nuestro proceso de certificación en tiendas falle justamente por este problema. Ahora, si estamos utilizando el sistema de Animator, bueno, el sistema de animación de Unity y estamos asignando parámetros desde el código o propiedades a los materiales o los shaders,
Usualmente utilizamos los overloads de los métodos que reciben un string como parámetro para su nombre. Y vemos que si quiero hacer animator.setTriggerJump, le mando como string ese parámetro. Esto, pues, es conveniente, entonces, pues, lo usamos, pero internamente Unity no utiliza esa versión, o sea, no hay una implementación que reciba el jump que utilice. Lo único que va a hacer va a hacer un hash, va a convertir, va a traer el valor del hash de ese string y va a mandar a llamar la versión que recibe un entero con ese hash. Entonces, si estamos llamando muchas veces ese trigger con un string, básicamente estamos calculando el hash un montón de veces. Aquí la recomendación es que calculemos ese hash. Aquí, si se fijan, tenemos el parameter ID, animator. Animator.string2hash y llamamos jump. Y ahora ya guardamos ese valor como un entero y podemos estar llamándolo siempre sin tener que hacer ese hashing que Unity estaría haciendo totalmente todas las veces, si no explícitamente se lo decimos. Ese valor no va a cambiar, el hash siempre va a ser el mismo siempre que se esté ejecutando, entonces lo pueden utilizar de forma segura. Ahora, otra cosa que es importante por muchas cuestiones, pero es importante tener una jerarquía que no tenga tanta complejidad, ¿no? Que no tenga tantos hijos y demás. Ha habido cambios en la forma en cómo funciona Unity en las últimas versiones de Unity. Sin embargo, salvo que estén en la última versión de Unity, pues es complicado saber si esos cambios les afectan o no. Por eso es lo importante de hacer el profiling, porque a lo mejor esto no les afecta y no vale la pena ponerse a cambiar su jerarquía, digamos, hoy, pero a lo mejor sí, y ya saben dónde podrían estar viendo para que la jerarquía, para que haya como cierta ganancia de rendimiento. Entonces, un caso muy específico es cuando queremos hacer una transformación, ¿no? De un objeto. Imagínense que quiero rotar el objeto A. Pues bueno, ahora todos los objetos hijos de A, que eso incluye el objeto B y todos sus hijos, van a rotar. Ese es un problema, ¿no? Y en muchos casos no necesitaríamos que haya esa rotación. Entonces, la recomendación es, pues, bajar un poco la complejidad y decir, ok, si los objetos A son los que quiero que roten, pues lo que está en el objeto B no me importa que rote. Entonces, a lo mejor ni siquiera tienen renderers. Quito esos para que no sean marcados como que se tienen que transformar. Bueno, básicamente eso. La otra cosa es que mientras más flat sean sus jerarquías, menos complejo es para el garbage collector correr, ejecutarse. Entonces, también esa es otra cosa que pueden tomar en cuenta. De nuevo, hagan profiling, porque a lo mejor esto no hace un cambio para tu código, pero a lo mejor sí. Otra cosa es para aplicaciones móviles y están utilizando el acelerómetro, pues asegurarse que estén haciendo la frecuencia, estén utilizando la frecuencia que va de acuerdo con su update, ¿no? ¿Qué es esto de frecuencia? Es qué tan seguido, cuántas veces por segundo vamos a estar preguntándole al hardware que si hubo un cambio en el acelerómetro, ¿no? Si no están utilizando el acelerómetro, lo mejor es desactivarlo. Si su juego corre a 30 cuadros por segundo, pues a lo mejor no vale la pena que estemos haciendo el pooling a 100 Hz de frecuencia, ¿no? Entonces, intenten utilizar la menor tasa de refresco para sus juegos. Ahora, transformar objetos. Pues hay muchas formas de transformar nuestros objetos, ¿no? Transformar me refiero a mover, escalar, rotar, etcétera. Y dependiendo del caso de uso que hagamos, usualmente utilizamos transform.translate o transform.translate. Y si queremos que este objeto colisione con otro, utilizamos un rigid body con un collider. Ahora, el problema aquí
es que, y de nuevo, esto en últimas versiones de Unity ha sido optimizado, pero depende más, y ni siquiera sé la verdad en cuál, pero pues históricamente esto ha sido un problema. Entonces, si movemos un objeto con un rigid body, pero lo estamos moviendo utilizando transform.translate, lo que vamos a hacer es que physics, el sistema de física, tenga que recalcular el mundo y esto puede llegar a ser complejo en muchos casos, ¿no? Entonces, aquí el tip es, si van a mover un objeto con física o quieren que interactúe con física, muévanlo utilizando GameObject.move position o rotate o demás. Si no, utilicen transform.translate. La otra cosa es que es generalmente recomendado que el transform.translate lo hagan en el update y si están utilizando cosas relacionadas a física, lo hagan en el fixed update. Cuando queremos agregar componentes a nuestros objetos, generalmente cuando estamos instanciando algo en tiempo de ejecución, en runtime, normalmente instanciamos un objeto con pocas cosas y agregamos los componentes en runtime, ¿no? Eso nos permite configurar nuestros objetos y demás. Sin embargo, el add component es muy ineficiente y más cuando estamos haciendo muchas de estas llamadas en un mismo frame, porque esto es lo que pasa. Cuando agregamos un componente, un mono behavior en tiempo de ejecución, lo que hacemos es, o bueno, lo que Unity hace es revisar si el componente tiene este atributo que se llama el disallow multiple component, que no permite que haya más de un componente. Si hay un componente, bueno, si está ese atributo, hay que revisar si está ese componente. Eso es una búsqueda. Si no, pues ya se lo podemos poner. Ahora, se hace otro chequeo para saber si el atributo require component, es decir, si mi componente requiere otros componentes para funcionar. Y si sí, hay que buscar los componentes. Si no están estos otros componentes, hay que agregar los componentes y esos otros componentes hacen las mismas llamadas de lo que ya hicimos. Y bueno, hay que hacer el awake de los mono behaviors que agregamos. Entonces, esto tiene chequeos que pueden incurrir en heap allocations y que pueden ser un problema de performance. Entonces, la recomendación es, en lo posible, evitar utilizar add component en runtime o muchos add components en tiempo de ejecución en un mismo frame y mejor utilizar variantes de prefabs. Eso sería como lo mejor. La otra cosa es hacer un cache de nuestras referencias. Este es básico. En lugar de estar haciendo GameObject.find en nuestro update, mejor como aquí y después hacer algo. Mejor hacer el cache, tal vez en el start, hacer la búsqueda y en el update ya utilizar la referencia que tuvimos desde nuestro start. Ahora, tips relacionados con gráficas. Escuchamos todo el tiempo que queremos hacer patching, ¿no? Cuando estamos dibujando, que es bueno tener un mayor número de batches, a diferencia de tener como draw calls por separados, aunque es raro, no es mejor tener más o menos batches, pero sí es mejor cuando podemos hacer que básicamente dos llamadas de dibujo se conviertan en uno, o sea, que se haga el batch. Entonces, cuando Unity dibuja nuestros juegos, pues manda a llamar estas llamadas de dibujo al GPU, ¿no? Mientras más objetos, más materiales, más texturas, pues más procesamiento se tiene que hacer para que nuestra escena se dibuje. Si estamos mandando muchos comandos, pues generalmente puede ser detrimental para performance y pues si ya tenemos, si nuestro juego ya es lo que se llama GPU bound, es decir, que ya estamos haciendo muchas cosas en el GPU, pues no queremos mandarle más cosas, ¿no? Entonces la solución aquí es el mandar menos llamadas de rendering posible, es decir, hacer más batches de estas llamadas, ¿no? Hay algunas cosas que considerar cuando hacemos el patching. Por ejemplo, si los objetos que queremos que se mezclen, voy a usar esa palabra, están utilizando la misma textura, misma referencia del material, los mismos valores, ¿no? Hay dos técnicas que Unity hace para hacer el patching. Una es Dynamic
patching, que puede ayudar a reducir el número de draw calls en objetos que se están moviendo. Sin embargo, hay ciertas restricciones, ¿no? Generalmente una es que funciona para mensajes de menos de 900 vértices, perdón, menos de 900 atributos de vértices. Significan normales, posiciones, canal de UVs, las tangentes, etc. Otra es Dynamic Patching, que es evaluado una vez por frames en el CPU. Perdón, no, estamos hablando de Dynamic Patching. Es bien raro estar hablando y no tener tanto feedback. Disculpe. La otra es el Static Batching. Lo que va a hacer es, va a intentar hacer batching de los Game Objects que tienen el flag de static activada a tiempo de build. Y es lo más recomendable para objetos que no se van a mover. Si van a agregar geometría que va a estar estática en el juego, pero agregan la geometría en tiempo de ejecución, denle una revisada, un vistazo al static batch utility.combine del API. Otro tip de gráficas es, pues si no estamos utilizando sombras o si creemos que las sombras no van a ser visibles al 100%, lo mejor es desactivarlas, ¿no? En este caso, vemos en este ejemplo, la imagen de la izquierda tiene para esos barriles los cast shadows on, la de la derecha los tiene off. No sé si ustedes, y depende del juego obviamente, y de hacer profiling, porque en muchos casos no va a importar, pero si hay alguna diferencia visible, ¿no? Para mí es como, imagínense que es un runner o un juego de acción, paso por ahí rápido, no me voy a dar cuenta como jugador la diferencia entre las sombras, entonces si puedo quitarle un poco de trabajo al CPU, el GPU, pues es mejor desactivar esta u otra propiedad que no se vaya a ver, ¿no? O sea, podría ser, pues tal vez transparencia o tal vez física o tal vez, no sé, lo que ustedes crean, pero aquí la cosa es desactivar features que no estemos utilizando. Otro pequeño ejemplo es si tenemos escenas que son complejas, con múltiples fuentes de luces que están muy cercas una de otra, y esto también depende del render pipeline y la configuración, pues mientras más luces agregues a la escena, pues más se puede hacer detrimental para el performance, ¿no? Entonces, una forma fácil de optimizar las cosas es asegurándonos que cada luz solo afecte los objetos que tiene que afectar, ¿no? En layers específicas. Entonces pueden utilizar los layers para decir, ok, quiero que esta luz solamente afecte a los objetos que están dentro de la casa y esta otra luz que afecte a los objetos que están fuera. Entonces ya es menor la complejidad de cálculos que se tienen que hacer cada luz para los objetos que tiene que afectar. Otro tip rápido es tratar de no utilizar resolución nativa. Si se fijan, los teléfonos están creciendo sus resoluciones de forma enorme. Y aunque los procesadores, la memoria y todo está creciendo también, pues como que la resolución está creciendo tanto y requerimos como una fidelidad visual tan compleja o tan avanzada que pues es muy pesado estar calculando millones de píxeles por cada frame, ¿no? Entonces, generalmente, pues tratemos de evitar utilizar la resolución nativa del teléfono y bajarle un poquito de forma pues, que no se alcance a notar que el juego se vea mal, ¿no? Es básicamente el tip. Ahora, algunos tips sobre UIs. Bueno, es muy común que tengamos elementos en UI que no estén visibles en cierto momento, como una barra de salud que solo aparece cuando un evento pasa, cuando le pegan al jugador, etc. La cámara no puede hacer calling, es decir, no puede decir, ok, no voy a dibujar eso. Entonces el objeto se va a mandar a dibujar de cualquier forma, aunque no termine siendo dibujado. Suena raro, pero bueno, más bien todo el proceso se ejecuta para ese objeto o que ese UI element que no se ve y pues es tiempo desperdiciado, ¿no? Aquí la recomendación es
que si va a haber objetos no visibles dentro de nuestro UI, es mejor desactivarlos para que no se paguemos el costo de, pues, de hacer el render sin que termine siendo visible. Regresando al tema de batching, la recomendación pues es que también nuestro UI se pueda hacer batching, ¿no? Una opción que podemos hacer es tener varios canvas, algunos que tengan contenido que casi nunca cambia, otros que tengan contenido que cambie más, como un timer y demás. Y así podemos ver que el contenido que nunca cambie se puede hacer en un batch, se puede dibujar todo en un mismo batch. Y como no va a estar cambiando, no es necesario estar calculando pues ese batch o que se rompa ese batch. Para cosas que sí van a estar cambiando, pues pueden esas estar en otro canvas, que de todos modos va a estar siendo calculado, pues básicamente cada frame. Entonces, es la recomendación, separar objetos en diferentes canvases, dependiendo de la frecuencia con la que se actualizan. Los elementos de UI en un mismo canvas tienen que estar en el mismo valor en Z. Si no, se rompe también el batching. Tienen que tener los mismos materiales, las mismas texturas, el mismo clipping red y ser parte del mismo atlas, porque si no, también se rompe nuestro batching. Aquí están las propiedades. Otro tip sencillo es el del Graphic Raycaster. Aquí es básicamente que le desactivemos el Graphic Raycaster a cualquier objeto de UI que no necesite ser interactivo. Es decir, si tengo una imagen, no vale la pena que tengamos ese objeto, porque pues, si no, básicamente estamos haciendo cálculos de intersecciones entre un punto y un rectángulo, que no es tan pesado, pero pues si no se tiene que hacer, es mejor no tener que hacer esas evaluaciones. Aquí lo que salvamos es tiempo de CPU. Ahora uno de UI de full screen. Aquí pues hay momentos en que tenemos una pausa en full screen y va a tapar geometría que está ahí, ¿no? Aún así, hay que pagar el costo de CPU y GPU para procesar objetos, incluso cuando no estén visibles. Cuando el CPU, bueno, perdón, cuando estemos dibujando algo de full screen y pues hay objetos atrás, pero que no se ven. Entonces, podemos hacer algunos ahorros de CPU y GPU, al menos mientras está mostrando ese full screen UI para una pausa o para un menú y demás. La recomendación aquí es desactivar la cámara que está dibujando la escena 3D, esconder los otros elementos UI que no se van a ver o desactivar. Déjenme. Sí, hay que desactivar el canvas, no el game object. ¿Ok? Entonces, cuando digo hide other covered UIs, es desactivar el canvas, el componente canvas, no el game object como tal. Y si se puede, idealmente, bajar el frame rate. Es decir, si solamente estoy mostrando un mapa y no estoy mostrando animaciones a 60 cuadros por segundo, puedo bajar el frame rate mientras estoy mostrando ese mapa. Tips de audio para toda la gente que trabaja en audio en juegos. Aquí hay unos poquitos tips para ustedes. Settings de importación de audio. También es muy común que importemos nuestros clips y no los configuremos bien en el editor. Pues aquí lo importante es tomar en cuenta estas propiedades. Sin embargo, pues depende mucho de lo que ustedes van a hacer, de la plataforma a la que van. Generalmente hay que utilizar unos settings para una plataforma y otros settings para otra plataforma, pero generalmente aquí están algunas cosas, ¿no?, que les podemos recomendar. Uno es, si no vamos a utilizar audio estéreo para cosas como la música de fondo, no sé, elementos de UI, hacer que los clips estén forzados a mono, entonces salvamos memoria, bajarle o más bien subirle la compresión lo más posible sin que se destruya la calidad de audio. Estos son archivos o formatos que iOS prefiere, de PSM y MP3, en el caso de Android el formato Vorbis. Y aquí hay una tablita que
les puede servir para saber qué tipo de carga pueden utilizar para cada uno de sus archivos de audio. Entonces, si el clip de audio va a ser pequeño, menos de 200 kilobytes, es mejor descomprimirlo cuando se cargue. Si es mediano, más de 200 kilobytes, es mejor tenerlo comprimido en memoria y estarlo descomprimiendo pues, conforme vaya pasando. Y si son archivos grandes, como archivo de música, lo mejor es tenerlo en streaming. Otro tip, ya para ir cerrando, es el de, pues no hacer stream de audio si el audio está en mute. Entonces, no es suficiente con bajarle el volumen a nuestro audio. Tal vez lo mejor es que si el usuario quitó el audio, pues incluso liberar los recursos que no estamos utilizando, ¿no? La canción, los audio effects y demás. Entonces, básicamente es que si está el juego en mute, pues liberar un poco de eso. Bueno, pues antes de irnos, les invito a seguir el Unity Tips cada martes en Twitter. Compartan sus tips o lean tips de otras personas. Hay una presentación muy buena de profiling, introducción a utilizar el Unity Profiler en la página de Unite Now. Si quieren los diagramas que utilicé para cualquier cosa, están en el GitHub. Y si tienen más dudas, por favor, siéntanse libres de escribirme en Twitter. Muchas gracias y espero que tengan un buen resto de su día.